Los 13 años de revolución se aprobaron en 4 oportunidades leyes habilitantes al presidente Hugo Chávez. Fue solicitada en el año 1999 y otorgada por un lapso de 6 meses. Se aprobaron 53 decretos ley. En los años 2000 y 2001 se concedió por un lapso de 1 año y se dictaron 49 textos legales. La tercera ley habilitante fue solicitada en el año 2007 y se crearon 59 normativas. Y la última en el 2010 por emergencias de lluvias. Aprobado en esta oportunidad 54 decretos ley. Y es que para proceder a la ley habilitante también lleva sus pasos. Veamos cómo es el mecanismo. Paso número 1. Por iniciativa del Ejecutivo Nacional se presenta el proyecto de ley habilitante ante la Asamblea Nacional según lo previsto en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Paso número 2. Se discute en plenaria. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional determinará si el proyecto cumple o no con los requisitos exigidos para la presentación de los proyectos de ley. De cumplir con los requisitos, el proyecto es distribuido por la Secretaría a los asambleístas dentro de los 5 días siguientes a su presentación para su primera discusión en plenaria. Paso número 3. La Comisión Especial revisa dicho proyecto aprobado en primera discusión, analiza e informa sobre cualquier recomendación u objeción. Paso número 4. Una vez recibido el informe, se somete a un lapso de 10 días hábiles a segunda discusión, salvo por razones de urgencia. La Asamblea Nacional decida un lapso menor y se discute artículo por artículo. Y como último paso, una vez sancionada la ley por la Asamblea Nacional, se remite al Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial con el correspondiente cúmplase y con ello su entrada en vigencia. El presidente de la República, dentro de sus motivaciones, puede estar precisamente la necesidad de legislar con mayor premura, la necesidad de modificar algunas leyes con mayor premura que las que permite el tránsito reglamentario en esta Asamblea Nacional. El pueblo venezolano señala que, aunque la oposición se oponga a dar poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, serán ellos quienes hagan valer los derechos que por ley le corresponde en esta patria libre y soberana. Bueno, allí veíamos un muy completo trabajo de nuestra compañera Leina Sanguino acerca de este tema, el tema de la ley habilitante, cuántas se han conseguido en los últimos años y, bueno, cuáles son los pasos para un posible otorgamiento de una nueva ley habilitante en el caso del presidente Nicolás Maduro. Es el tema que vamos a abordar ahora con el diputado Julio Chávez de la Asamblea Nacional. Se ha generado mucho debate sobre esto a propósito, bueno, de los votos con los que se contaría, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela y otras fuerzas aliadas, para poder aprobar una ley habilitante que en el caso de lo que pide el presidente Maduro sería para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo vislumbra usted lo que va a suceder en los próximos días, en el entendido de que el presidente Maduro dijo ya que va a ir a la Asamblea Nacional? Sí, hay que decirle al país, Luis, que en efecto se está trabajando. La Asamblea Nacional, a pesar de que está, digamos, en periodo de receso, pues estamos activados como comisión delegada y las comisiones que tienen que ver con el tema han estado haciendo aportes y sugerencias, porque en efecto pues el presidente ha venido consultando, ¿no?, a diferentes sectores, y creo que esto va a ser importante, ¿no? Ya cuando el presidente así lo determine, yo creo que establece la ruta constitucional, va a ir a la Asamblea Nacional ya con una propuesta concreta, ¿no?, de lo que va a ser el alcance de esta ley habilitante, el tiempo inclusive, porque de eso se trata, y que, bueno, se inicie, Luis, el debate en la Asamblea Nacional, en primera discusión, se admita este importante instrumento jurídico, que de lo que se trata, como él lo ha divulgado, se ha difundido abiertamente, de lo que se trata es darle mayor celeridad a procedimientos, a nuevas leyes inclusive, a revisar algunas sanciones, algunas penas que tienen que ver con el tema de la corrupción, y que indudablemente los sectores de la derecha, de la oposición venezolana, nunca van a estar de acuerdo con una ley habilitante, aun cuando en el periodo de la Cuarta República se aprobaron una cantidad importante de leyes habilitantes a los presidentes de aquella época. En este caso, pues, va a ser un instrumento para seguir, digamos, profundizando, seguir reforzando esa lucha contra la corrupción, y que, como bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, todos aquellos diputados y diputadas, ¿no?, que estén verdaderamente comprometidos en luchar a fondo contra la corrupción, independientemente, Luis, esté donde esté, caiga quien caiga, deberían de acompañar esta propuesta, porque si no, creo que el mensaje
y la posición en la cual están quedando ante la opinión pública venezolana e internacional es muy dudosa, en razón de que, bueno, no van a apoyar un instrumento jurídico que específicamente es para luchar y para profundizar en la lucha contra la corrupción, esté donde esté. Si esto realmente no es asumido, ¿no?, por, digamos, el sector consciente de la oposición venezolana, porque indudablemente que allí hay, dentro del espectro de la mesa de la ultraderecha, hay posiciones, Luis, muy radicales en los extremos, hay quienes ni siquiera, pues, ¿no?, se han paseado por esa posibilidad de leer y revisar hasta dónde, ¿no?, puede ser beneficioso para ellos, inclusive también el tema habilitante. Esos sectores van a decir que no. Ahora, hay un sector importante de la oposición venezolana, ese sector con el cual no quisiéramos encontrarnos y debatir los proyectos, las propuestas, las ideas, porque realmente hace falta, Luis, una oposición que presente, digamos, como contraparte un proyecto alternativo al país. Con ese sector queremos encontrarnos, y seguramente el debate que se da en la Asamblea Nacional va a ser un debate muy productivo. El pueblo y el país va a estar pendiente de cuáles son los diputados y diputadas que van a acompañar. Yo me imagino que los diputados, ¿no?, que están vinculados directamente a la corrupción, así como lo hicieron con otras leyes como la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo, que no apoyaron, porque precisamente esa ley hablaba de la penalización de una actividad que ellos son muy afines, ¿no?, como es el blanqueo de capital, la legitimación de capitales. Seguramente van a salir algunos a decir que no, la solidaridad automática de la que ellos hablan, y esto realmente, pues, creo que queda en evidencia ante el país que estos sectores están comprometidos con la corrupción, y hay una inmensa mayoría del pueblo venezolano y de la bancada revolucionaria, por supuesto, y la Asamblea Nacional, que va a aprobar este instrumento jurídico para que el presidente Nicolás Maduro siga adelante y profundice en esta lucha contra la corrupción. Y hay que ver lo que opina el pueblo venezolano, Luis, de este importante instrumento, y creo que eso es bien interesante también que lo... Sí, vamos a hablar ahorita justo sobre algunos de esos sectores que usted menciona con los cuales, digamos, se pueda tener algún tipo de diálogo. El presidente Maduro ha dicho que no solamente va a llevar una propuesta de cuáles serían las características de esta ley habilitante, sino también va a llevar otros elementos de convicción. Habló de denuncias incluso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre esto. Voy a pedir, compañero presidente de la Asamblea Nacional, ahora te hablo como presidente de la Asamblea, máxima autoridad del Poder Legislativo Constitucional venezolano, voy a pedir una ley habilitante para ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción, y las penas máximas que se pueda, de acuerdo a la legislación, para castigar todos los delitos. Es necesario una emergencia legislativa, política, constitucional, institucional, pero sobre todo, compañeros que están allá afuera, una emergencia popular, el pueblo combatiendo la corrupción y la vieja ética capitalista que pretende carcomer el país para tomárselo otra vez. Ese es el plan. Bueno, ahí están algunos de los elementos que esgrime el presidente de la República para, bueno, argumentar esta solicitud de ley habilitante. Usted decía, diputado, que hay sectores con los cuales se puede trabajar en función de aprobar estos instrumentos que permitan profundizar la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes son? ¿Qué partidos son? ¿De qué diputados estamos hablando? Porque uno de los elementos que está en debate es la cantidad de diputados que aprobarían esto, en el entendido de que la Constitución, entiendo, exige una mayoría de al menos 99 diputados para poder aprobar estos mecanismos. Sí, yo creo que sería muy temerario, Luis, y muy irresponsable de nuestra parte decir que todos los diputados de la oposición son corruptos, ¿no?, como la dirigencia de Primera Justicia. Pero eso sería bien irresponsable de parte nuestra. Indudablemente que allí hay diputados y diputadas que sienten el país, que realmente les preocupa, y a veces una buena parte de esta información, de estos planes estabilizadores, les viene de ellos, ¿no?, de esos sectores que les preocupa que se utiliza, por ejemplo, la universidad para generar violencia, cuando el gobierno de Nicolás Maduro ha atendido presupuestariamente las universidades venezolanas, ¿no?, y que realmente se ha atendido el tema reivindicativo de los estudiantes, la justa lucha estudiantil, pero que algunos sectores, ¿verdad?, y se han desmarcado en determinados momentos, ¿no?, y tuviste como ya han salido algunas, digamos, disidencias de parte de esa mesa de la unidad que realmente, pues, están orientando su política en razón de intereses foráneos. Ahora, hay sectores, hay diputados y diputadas
que no comparten esa orientación, esa tesis, ya lo han expresado públicamente algunos, ¿verdad? Han coincidido en algunas votaciones con nosotros en estos instrumentos jurídicos, en los créditos adicionales que hemos venido aprobando, de modo que yo no generalizaría al decir pues que toda la bancada de la oposición es una bancada o actúan como actúa la dirigencia de Primera Justicia. No, yo estoy convencido de que ahí hay gente seria, Luis, gente que se va a desmarcar en su momento. El propio presidente de la Asamblea lo decía, lo estaba diciendo. Nosotros ya tenemos más de la votación que se requiere en la Asamblea Nacional para lograr aprobar este instrumento, como bien lo decía el presidente Nicolás Maduro, pero que más que un instrumento jurídico, el presidente hablaba precisamente de una convocatoria al pueblo, ¿no? Porque creemos nosotros que es con más participación, Luis, es con más poder popular, es con más ejercicio pedagógico de la gestión pública, la Contraloría Social, que vamos a atacar a fondo el problema de la corrupción. Ahora, desde la oposición, desde algunos sectores, se dice que no hay necesidad de aprobar una ley habilitante porque, bueno, con los mecanismos existentes, con la legislación existente, se podría hacer si se quisiera hacer, que no habría necesidad de modificar leyes ni otorgar mucho menos una ley habilitante. ¿Esto es así o no es así? ¿Cuál es la necesidad real de una ley habilitante? Yo creo que nosotros no estamos en lo absoluto, esto no se puede interpretar, Luis, como una debilidad de la Constitución Nacional. No. Yo creo que precisamente lo que fortalece la Constitución es utilizar o invocar un mecanismo que está previsto en la Constitución para desarrollar, para agilizar procesos, trámites, para revisar tiempos de penalización, y yo creo que es correcto hacerlo. De modo que esto no debilita, ¿no?, la esencia, el marco constitucional de esta libérrima Constitución que se aprobó el pueblo venezolano. Lo que estamos diciendo es que de acuerdo a los tiempos, ¿no?, y como se ha venido evolucionando en esta lucha, y donde la corrupción ha venido de alguna manera, Luis, mimetizándose, ¿no?, transformándose, ha buscado mecanismos también para sobrevivir, indudablemente que también hay que buscar, dentro de lo que establece la Constitución, bueno, esa reforma, esa revisión, ¿verdad?, por vía de emergencia legislativa, porque estamos precisamente en una emergencia en el tema de la lucha contra la corrupción, y por esa razón es que lo decimos, pero no se puede entender ni se puede interpretar como una debilidad o de que la Constitución no, la Constitución es completa, Luis, lo establece. Lo que estamos diciendo es que la corrupción ha venido variando, ¿no?, ha venido transmutándose de alguna manera, y eso hay que perseguirlo, y por eso hay que estar permanentemente revisando leyes, procedimientos, para ser más eficiente en la lucha contra la corrupción. Hay opiniones de la gente en la calle. Nuestro equipo de producción buscó una de ellas aquí en la ciudad de Caracas. Vamos a escucharla. La lucha contra la corrupción es una necesidad, es de vida o muerte, porque es que incluso dentro de la corrupción están los valores capitalistas. Nosotros tenemos que resaltar son los valores socialistas, los valores revolucionarios. Yo pienso que lo que está haciendo el gobierno está muy bien. Está muy bien porque es una aspiración de todo el pueblo, que tiene que haber una lucha contra la corrupción a todos los niveles, caiga quien caiga. Tenemos que preparar y hacer todo lo que podamos hacer. Estoy de acuerdo con eso y que siga adelante, y le doy un gran apoyo al gobierno venezolano por lo que ha hecho. Era hora de que el gobierno nacional tomara medidas tendentes a solucionar eso, y es el mejor camino en vía a solucionarlo.